Buenos días, Dios te bendiga todavía. Estamos en el libro de Juan, ya en el capítulo 16, versículo 16. Qué interesante. Capítulo 16, versículo 16. El pasaje se llama La tristeza se convertirá en gozo. Estoy un poco y no me veréis, y en un poco me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y en un poco me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Entonces, ¿qué se refiere? O sea, después de Cristo morir, iba a resucitar y se iba a mostrar a muchos, ¿verdad? De hecho, fue primero a la Magdalena, después a Pedro, después en el aposento alto, y después a 120, creo, ¿verdad? O sea, incluso se le apareció a Pablo, ¿verdad? Incluso después de morir, se sigue apareciendo. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todo y un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, cuando sé que querían preguntarle, les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y en un poco me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? ¿Por qué alegrará a los creyentes, en este caso los discípulos, la muerte de Cristo? Porque con esa muerte tenemos derecho al Padre. De hecho, recuerden que cuando Cristo muere se rasga el velo que separa eh, el lugar santísimo. Entonces, con Cristo morir, ese velo se parte y todo el mundo tiene derecho a la salvación. De hecho, en un pasaje dice que mi espíritu se derramará sobre toda carne. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y levantaréis y vos llorará. Ok, versículo 21. La mujer cuando da luz sin dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz, un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra voz. Entonces, aquí Cristo señala una cosa: que por vivir en este planeta va a haber pues cierta posición por un tiempo. De hecho, recuerden que hay un pasaje, un pasaje, lo de las vírgenes, ¿verdad? Que hay vírgenes que no tienen nada de aceite, otras que están llenas de aceite, ¿verdad? Y las que están llenas entonces se van con Cristo, son las que viven tranquilas, plácidamente y a gusto. Y las que no tienen nada pues sufren y se quedan fuera y sufren. Hay otra pasaje que dice, rechinarán los dientes, algo así, donde está el quejido, el sonoro arterial de dientes, algo así. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces, como dije hace rato en el video anterior, que por tener un pacto, cuando he dicho, cuando una persona se convierte a cristiano, tiene que hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Incluso lo hizo con Moisés. De hecho, hay un pacto que se llama mosaico, algo así, ¿verdad? Porque el pacto hizo Dios con Moisés, pero eso beneficia a todo el pueblo en aquella época. Y incluso hay un pacto antes de Moisés, el pacto abrahámico, ¿verdad? De hecho, el Nuevo Testamento es otro pacto. Eh, Viene el pasaje de mi vino es sangre y mi cuerpo es pan. Es otro pacto eso. Tiene su nombre, no recuerdo, tiene su nombre. Dice en versículo 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ahí acaba ese pasaje de la tristeza se convertirá en gozo. Y vamos al siguiente pasaje, dice: yo he vencido al mundo.
Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habréis creído que yo seré de Dios. Seré del Padre y he venido del mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, aquí Cristo dice que este planeta pues tiene otro gobernante. Bueno, no es que gobierne, pero tiene derechos sobre este mundo, que es el diablo, que es un referente. Y el diablo busca 5 cosas, entre ellas es desaparecer la iglesia, la Biblia, desaparecer Israel, ¿verdad? Son 5 total, nada más recuerdo 3, pero son 5 cosas que el diablo está haciendo desde siempre, desde que este mundo fue, desde que el ser humano fue creado. 5 cosas busca. Me acuerdo que es destruir la Biblia, destruir Israel y destruir la iglesia cristiana. Me faltan otros, no me acuerdo, pero así es. Entonces, estamos en el pasaje, dice, yo he vencido el mundo. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, si aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas de que nadie te pregunte. Por esto creemos que has sido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis. Y aquí la hora viene, ya he venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces aquí Cristo se angustia un poco, ¿verdad? Porque sabe que sus discípulos van a ser esparcidos, no que los discípulos lo dejaron, sino que recuerden que hay un pasaje donde dice que Satanás, que el Señor reprende, los ha pedido para sembrar como trigo. O sea, los discípulos no se fueron porque tuvieron miedo, sino porque fueron zarandeados como trigo. Excepto Pedro y Juan. Pero Juan se queda con él, ¿verdad? Juan, el evangelista Juan y Pedro también lo sigue de lejos. De hecho, es Juan el que hace entrar a Pedro a la casa de Cafás. Jesús le respondió, ahora creéis, y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que así hay una salida, es decir, Cristo dice que si yo lo logro, estos lo lograrán también. Si yo prospero, ustedes prosperarán también. Ok, que se hizo pobre, ¿no? Pero siempre tuvo. ¿Por qué Cristo se hizo pobre? Porque para que nosotros fuéramos ricos. Y de hecho hay el libro de los Hechos dice esto con más detalle. O sea, Cristo se despojó, ¿verdad? Para darnos todo eso a nosotros como cristianos, como discípulos, como creyentes. Bueno, entonces ya acaba prácticamente el capítulo 16. Entonces, vamos a seguir con el capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Y si estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, por ejemplo, cuando te dicen en la iglesia vamos a darle gloria a Dios, ¿qué es darle gloria a Dios? Decir 3 veces en voz alta, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es darle gloria a Dios como cristiano. ¿Por qué 3 veces Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Recordemos que la palabra dice que uno llega al cristianismo no porque uno lo haya buscado, sino porque Dios te guía. Dice, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. De hecho, recuerden que fue muy difícil en aquella época hacerle creer a un pueblo solamente, no fue al mundo entero, sino a un pueblo, que Jesús era el Cristo. Fue muy difícil, de hecho fue el Espíritu Santo el que les hizo entender a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Verdad? Incluso cuando Caifás dice, es que mejor que muera uno y no todos. ¿Verdad? Entonces, hay otro versículo que dice que no todos son del Padre. O sea, no todos son de Dios, no todos escuchan a Dios. Eso responde a la pregunta de por qué el mundo está así, por qué hay pobreza, por qué hay enfermedad, por qué hay guerra. Porque no todos son del Padre. O sea, no todos aceptan al Padre. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que soy de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que claramente dice que no todas las personas, todos en este mundo quieren a Dios. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no soy del mundo, mas esto está en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Entonces aquí Cristo les da la bendición, prácticamente le echa la bendición. Y le dice, guárdalos, Padre, ¿verdad? Del hueco de tu mano. Dice, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado guarda en tu nombre para que sean uno así como nosotros. O sea, aquí nos manda a hacer una comunidad, ¿verdad? Ayudarnos a nosotros, apoyarnos a nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo eso en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, aquí de hecho los judíos tienen como ese resentimiento de ser perseguidos, ¿verdad? De ser señalados por Dios. De hecho, es muy difícil a un judío no ser señalado por su forma de vestir, por la equipa, el gorrito que tiene. De hecho, no tan solo se ponen el gorrito ese, sino que usan otras cosas, como se hacen trenzas, se ponen otras cosas en el pantalón que les cuelgan. Sí, obviamente son señalados por eso. Es que esos son como una especie de votos que ellos hacen a Dios, ¿verdad? Entonces, y ellos son señalados por eso. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces aquí nos habla que es posible salir de eso, ¿verdad? De la persecución, del señalamiento, del estancamiento. Aquí claramente en el capítulo anterior dice, la tristeza se convertirá en gozo. Versículo 16, capítulo 16.
Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, que no es que nos quite de este mundo, simplemente incluso Pablo se dio cuenta de eso, ¿verdad? Porque Pablo decía, no te juntes con el que se embriaga, con el mentiroso, con el incrédulo. Al principio lo dijo, y luego mismo Pablo mismo rectificó, dice, no es que no juntéis con los que pecan, sino que, porque entonces sería necesario salir del mundo, porque el mundo, toda la humanidad hace eso, excepto los que están clasificados. Pero en general todo el mundo lo hace, ¿verdad? Entonces, Pablo, pues entonces no es posible, ¿verdad? Entonces, eh, dicen, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, dice, mas no ruego solamente por estos, por los judíos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de los discípulos, o sea, cristianos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste. Recuerden que al principio, o sea, eran puros judíos, o sea, incluso los apóstoles de Cristo eran judíos y eran como judíos. Es en el libro de los Hechos donde nace el cristianismo. De hecho, cuando los judíos decían los del nuevo camino, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que te enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y también para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Padre, que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto ha conocido que tú me enviaste. Entonces, él habla de sus discípulos, ¿verdad? Que dice, bueno, los discípulos me han querido, guárdalos, porque yo me voy, ¿verdad? Entonces, él les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y hoy acaba prácticamente el capítulo 17. Recuerda que esto es una despedida y les da instrucciones. El capítulo 16 todo es despedida. Y 17 les empieza a dar instrucciones, ¿verdad? Esperen al Espíritu Santo, ya tengan comunión, no dejen de orar, divulguen la palabra, ¿verdad? Entonces, se despide y luego da instrucciones. Y luego ya prácticamente es muerto. Empieza su vía crucis, por así decirlo. De hecho, a partir del 18. Entonces, hasta ahí acaba el versículo 17. Y ya el versículo 18 dice el resto de Jesús. Entonces, ahí empieza ya la verdadera tribulación para Cristo. Y vamos a empezar un rato solamente. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, es decir, Getsemaní. De hecho, ya había un molino donde se trituran ¿cómo se llama esas cosas? Las aceitunas y se hace aceite.
Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles con los principales sacerdotes y con los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces aquí Judas ya se decide, esta es la noche, ¿verdad? Va a estar solo, no hay mejor momento. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a hacer, venir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces cuando les digo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, ¿verdad? Entonces, recordemos que yo soy es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Así como incluso Moisés le dice, si me pregunta quién me vio, ¿qué le respondo? Y le dice Dios: yo soy enviado. Dice: volví pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Cristo les dice: bueno, si busca a mí, no le hagas nada a los discípulos, a los apóstoles. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de su sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Incluso recuerden que fue Pedro el que le preguntó, el que le dijo a Juan, que preguntara quién era el que le iba a traicionar. Y no le dijo nada a Jesús a Pedro, sino se lo dijo a Juan solamente. Aunque Juan también, o sea, aunque Pedro le quería saber realmente, ¿verdad? Y le dijo: Juan, pregúntale quién. Y no le dijo nada, nada más a Juan se lo dijo. ¿Por qué? Por esta misma razón, porque Pedro era muy impulsivo. Le cortó la oreja a uno. Si hubiera dicho quién le iba a traicionar, mejor lo mata ahí también a Judas. Jesús entonces dijo: a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Jesús entre el sumo sacerdote entonces lo acompañó de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, pero de Jesús se lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era seguro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, ¿por qué Cristo fue llevado a Caifás? Porque Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Verdad? Caifás sabía que Jesús era el Cristo y por lo tanto el rey de Israel. Ellos creían que Cristo iba a reclamar el trono de Israel, ¿verdad? Cosa que nunca pasó, y Judas se dio cuenta de eso y decidió traicionarlo por dinero. Y se pudieron en patio y Anás. Y se viene Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo que es Juan. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, estaba en sí mismo, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. De hecho, ¿por qué Juan se puede meter a la casa de Caifás? Porque él lo conoce. Mas Pedro estaba fuera en la puerta. Se le pues Juan, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Entonces aquí donde lo niega, Cristo ya le había dicho que le iba a negar. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose, porque hacía frío. Y de hecho, pues, supone que fue invierno, ¿verdad? Era invierno cuando crucificaron a Cristo. Recuerden que Cristo murió y nació el mismo día. De hecho, el rey David le pasó igual. El rey David nació y murió el mismo día.
¿Cuándo es ese día? En la fiesta de Pentecostés. Y cuando Jesucristo en la fiesta de Pentecostés. Recuerden que fueron a, entonces estaba un censo, cuando este José se va con María a Belén para el censo, días después sucede una fiesta. Exactamente en esa semana era una fiesta que era la fiesta de Pentecostés. Y Cristo muere en la misma fiesta. ¿Verdad? De hecho, eso creo lo descubrí hace mucho tiempo, que Cristo nació y murió el mismo día, igual que el rey David. Entonces, ahí acaba el capítulo, el pasaje de Pedro en el patio de Anás. Qué interesante. ¿Por qué patio de Anás? Si el sumo sacerdote se llamaba Caifás, el dueño de la casa era Caifás. Mira, vamos a hacer algunas correcciones. Primero fueron con Anás. ¿Quién era Anás? Suegro de Caifás. ¿Y quién era Caifás? Sumo sacerdote. Entonces la casa de Caifás no está muy grande, pero la de Anás sí. Entonces ahí estaban en la casa de Anás. Y Pedro entró ahí. Pero sí, Juan sí era conocido del sumo sacerdote que era Caifás. Juan sí conocía, era como pariente suyo de Caifás. Bueno, entonces ya habiendo hecho esa corrección, entonces la casa era de Anás, que era suegro de Caifás. Y Juan era pariente o conocido, aquí se conoce, no dice pariente, era conocido de Caifás. Y por eso puede entrar fácilmente a la casa y ella se entrar a Pedro. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la historia, nos quedamos en Pedro en el patio de Anás. Nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga.